Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bula y verdad y con una noticia un poquito picante. Además, estoy seguro que otros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, también viven estas situaciones en sus centros de trabajo, así que seguro que también pueden aprender. La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Pues empezamos este nuevo episodio de La diferencia está en la dosis. Somos Irene González y Guillermo Estrada. Si eres sanitario y sobre todo farmacéutico, estate atento porque hoy vamos a traer un tema muy interesante. Pues sí, Guillermo, como siempre tendremos a un gran experto para ayudarnos a tratar el tema y, como no, mi favorito, el juego de bula y verdad. Pero también vamos a hacer esa pequeña dosis de datos y alguna noticia un tanto especial. Hoy vamos a inaugurar la sección de salud mental, uno de los temas más consultados en España, y comenzamos tratando, como no, la ansiedad. Bueno, imagino que dejo un poco de silencio porque cada uno ya habrá reflexionado lo que para sí mismo es la ansiedad. Sí, Irene, yo no sé si tú has sentido ansiedad alguna vez. Yo sí, pues algún ataque y no es nada agradable, ¿eh? Yo sé que voy a intentar compartir también mi experiencia personal a lo largo de este podcast. Pues Guillermo, si tú supieras, yo también. Así que vamos a ponernos al día con los datos. Pues vamos con la dosis de datos de hoy. Deciros que la ansiedad es más común en pacientes menores de 35 años, pero esto no hace que pacientes mayores de 35 años no puedan padecerla. También es más frecuente en mujeres, tienen más probabilidades, casi el doble, de sufrir un trastorno de ansiedad que los hombres. Deciros que la ansiedad afecta casi al 7% de la población. Estos son más de 3 millones de personas en España. Una auténtica barbaridad. Y que, como curiosidad, en Cantabria y desde la pandemia, las consultas por ansiedad en niños y adolescentes se han disparado un 130%. Son datos impresionantes, como siempre digo, me dejas siempre anonadada con todos estos datos que nos das, pero realmente, bueno, yo personalmente sufro de ansiedad de forma habitual, pero me gusta repetir siempre que lo que hay que hacer es buscar un sanitario, ¿no? En este caso un psicólogo, un psicólogo para que nos ayude a saber gestionarla y a saber tratarla, porque aunque yo la sufro, gracias a Dios y por el tiempo que llevo con mi super psicólogo, desde aquí le doy un besito, sé gestionarla y sé controlarme antes de destruir al mundo. Pero bueno, Sí, por favor. porque encajo en muchos de esos puntos, soy mujer, estoy ahí a tope. Imagino que tú, Guillermo, también, por la experiencia que veo, sabes gestionarla, porque a mí me calmas un montón. Sí, yo no sé si siempre sé gestionarla. Entiendo que bueno, pues tenemos nuestros momentos de bajón, nuestros baches, ¿no? Sí. Y que a veces pues las gestionamos una vez mejor, otro peor. No es lo mismo tampoco el estrés que la ansiedad, pero sí es cierto que los datos que hemos rescatado sobre la prevalencia de este tipo de problemas son realmente importantes, ¿eh? Y no sé si ahora también el invitado nos podrá hablar sobre cuántos de estos pacientes están tratados realmente de manera efectiva. Eso es súper importante. Yo me paso el día en la farmacia aconsejando a todo el mundo que vaya al psicólogo, porque es que, bueno, como todos sabéis, yo estoy en una farmacia rural, con lo que muchas veces el acceso a un psicólogo pues es más reducido, porque el único psicólogo que tienen es pues viene el de la Seguridad Social o alguno que tiene el ayuntamiento por temas. Entonces sí que es cierto que las citas y las cosas son más distantes y es que hay gente que necesita pues un tratamiento más continuado y lo repito y lo digo porque como yo he tenido tan buena experiencia, creo que ahí
la clave yo creo que es, desde la farmacia, la clave es esa, pero nos lo va a contar nuestro invitado. Así que Sí. vamos a pasar a la parte de entrevista. Solo dejar claro que cuando hablamos de tratamiento, no estamos hablando de tratamiento farmacológico. Eso, Cuidado, sí, que sé que hay mucha gente que se la coge con papel de fumar y ya otro. vendrá alguno a decir que los farmacéuticos, que si la medicación... No, estamos hablando de tratamiento psicológico. Sí, vamos a pasar a la parte de entrevista. Bien, pues hoy tenemos con nosotros al doctor Juan Ramos Cejudo. Es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en trastornos de la ansiedad, fobias y obsesiones, trastornos del estado de ánimo y adicciones. Es cofundador y CEO de la clínica Mind Group, director del Laboratorio de Psicología. Bueno, te puedo llamar Juan, ¿no? ¿Te puedo tutear? Por supuesto. Muy bien, Por supuesto. Bienvenido, Por Juan. supuesto. Bienvenido. Muchas gracias por estar con Voy a nosotros. hacerte Muchísimas gracias. una pregunta así suavecita para romper el hielo. ¿Qué es la ansiedad? Wow. Son mis preguntas para romper el hielo. Esa es una de las buenas. Bueno, la ansiedad es una respuesta normal, adaptativa. Es decir, todos necesitamos tener esa respuesta que de alguna manera ponemos en marcha ante situaciones que percibimos o interpretamos como amenazantes. Es decir, aquellas situaciones que son percibidas por el sujeto como una situación difícil, amenazante, en la que me juego algo, en la que puedo quedar mal, en la que alguien puede rechazarme. Tengamos en cuenta que casi todos los miedos de Sapiens tienen que ver con lo social, casi todos, pues ante esas situaciones percibimos una posible amenaza y entonces aparece una respuesta que es fantástica, ¿vale? Que es muy desagradable, pero que es igual de fantástica que otras, ¿no? Sí, lo estás describiendo. Pero entonces, Juan, ¿es lo mismo el estrés que la ansiedad? No. ¿Hay diferencias? Hay diferencias. Esa también es una buena pregunta. A ver, nosotros decimos que, la ansiedad es una respuesta emocional normal, adaptativa, decíamos, porque facilita la supervivencia. Yo siempre les digo a mis pacientes que si yo no tuviera ansiedad no me levantaría por las mañanas, ¿no? Es decir, todos necesitamos tener en mayor o menor medida esa respuesta emocional. Porque significaría que no me importa aquello que voy a hacer, ¿no? Por tanto, las personas que nos preocupamos por los demás, por hacer las cosas bien, etcétera, pues es muy frecuente que aparezcan respuestas emocionales como esa. Uno de los principales problemas que hay aquí es que se ha confundido en muchas ocasiones con lo que son los trastornos de ansiedad, que eso es otra cosa, ¿no? Y también con la famosa palabra de estrés, ¿no? Del estrés que tú mencionabas, ¿no? El estrés lo entendemos en psicología y en investigación como un proceso, ¿vale? Al cual el sujeto, el individuo, no hace falta que sea un ser humano, puede ser una planta o una rata, ¿no? Al que tiene que dar respuesta. Es un proceso de sobrecarga en un organismo que depende de alguna manera de las características de la situación, es decir, la situación tiene que ser especialmente demandante, ¿vale? Pero además también depende de cuáles sean nuestras estrategias de afrontamiento. Es decir, la combinación de estas dos variables tan importantes, cómo es la situación y qué estrategias pongo en marcha, pues va a dar como resultado un impacto muy diferente en unos que en otros, ¿no? Por lo tanto, el estrés lo entendemos como algo externo al sujeto, es decir, es algo inevitable. Estrés es cualquier cambio significativo, ¿no? En nuestra vida y de alguna manera reaccionamos con emociones, entre ellas la ansiedad, para poder adaptarnos a esos cambios tan importantes. Efectivamente. ¿Y en función del factor hay diferentes tipos de ansiedad o ansiedad solamente es una única respuesta? Bueno, la ansiedad durante mucho tiempo se dijo que era una única respuesta, que de hecho se dijo que era una respuesta unidimensional, es decir, que podías tener más o menos ansiedad. De hecho, las escalas para medir ansiedad, los test para medir ansiedad que se utilizaban en el ámbito de la epidemiología, de la investigación básica y también de la aplicada, pues eran básicamente cuánto
tienes de ansiedad, ¿no? Cuánto de mal te encuentras o cuánta de preocupación estás teniendo, ¿no? Pero con el paso de los años, a partir de los 70, 80, pues entendemos la ansiedad como una respuesta multidimensional. Es decir, es una respuesta en la cual, digamos, el total de la respuesta pues depende fundamentalmente de tres grandes factores. De cómo interpreto la situación, es decir, respuestas cognitivas, Ujú. interpretación, atención, memoria de trabajo, solución de problemas, algunos bloqueos cognitivos, ¿no? que tienen lugar aquí. Dos, respuestas fisiológicas, y aquí hablamos del cortejo del simpático, ¿no? De toda la activación que tenemos del sistema nervioso autónomo, rama simpática, que va a acompañar de alguna manera esa respuesta para poder adaptarnos a esa situación, decíamos, tan demandante. Aquí es donde están todos los síntomas físicos y donde están todas las, incluso las somatizaciones, de las que luego si queréis también podemos hablar. Y luego, en tercer lugar, estarían las respuestas motoras o conductuales, en donde están todas aquellas respuestas que ponemos en marcha de manera observable por los demás, ¿vale? Cuando sentimos ansiedad. Por ejemplo, fumar, comer, beber en exceso, no ir a una fiesta porque me está generando ansiedad o no hablar en público porque tengo miedo Es a hacerlo. que hay mucha Por gente tanto, que realmente se ve afectada claro, por es eso. muy O sea, frecuente. es que es algo Totalmente. Y sobre todo la frecuente. gente no relaciona, ¿no? Y la gente, Sí, es muy común y muy frecuente que la gente no relacione que, por ejemplo, pues una respuesta física habitual como la indigestión o el dolor de tripa, por ejemplo, pues que lo relacionen con el con estrés y la eso. ansiedad, que en muchas ocasiones están muy relacionados. Sí. A nivel de pandemia, te hago una pregunta. ¿Cómo nos ha afectado la pandemia? Porque los datos que nos ha estado contando Guillermo hablaba de un aumento de casi el 300%. Relacionándolo con la ansiedad, ¿eh? Ujú. Hablo. Vosotros que has tenido un incremento tú también de consultas o de... Bueno, No la sé. verdad es que me caerían gorrazos si no digo que estamos en salud mental absolutamente desbordados, ¿Verdad? ¿vale? En el ámbito público, por supuesto, Ahí sí. pero en el ámbito privado también. Ahora bien, a mí sí me gustaría utilizar el pincel fino para poder contar lo que está ocurriendo, ¿no? No es que la pandemia haya, digamos, multiplicado de manera causal, digamos, la atención psicológica y psiquiátrica por problemas de este tipo. Vosotros conocéis bien también las incidencias y las prevalencias de los trastornos. No varían tan fácilmente No, las prevalencias, sino que lo que sí que ha ocurrido es que la pandemia ha venido, y mucha investigación apunta en esa dirección, la pandemia ha venido a amplificar aquello que ya estaba, ¿no? vale, sí, sí. Es decir, aquellas personas con mayor vulnerabilidad pues lo están pasando peor. Aquellas personas con dificultades para manejar la incertidumbre lo han pasado peor. Y eso ha hecho que se hayan disparado un poco nuestras consultas, pero entendemos, y de hecho hay mucha investigación acerca del impacto de situaciones estresantes como una pandemia o como terremotos o atentados terroristas, en donde en un primer momento se disparan las consultas y los síntomas de la población general, pero luego actúa como la cuerda de una guitarra. Es decir, Se luego afloja, generalmente sí, se... Sapiens vuelve a la normalidad con bastante facilidad tras un año, tras 2 años de este acontecimiento tan catastrófico, ¿no? Por tanto, nuestras consultas ya se estaban disparando en el ámbito público y privado. Los recursos eran los que había en el ámbito público principalmente, ¿no? Yo me sitúo en el ámbito privado, que es donde ejerzo, pero, pero, pero ya estaban disparados de alguna manera, ya teníamos bastante, digamos, demanda asistencial, pero claro, con una situación tan importante, estresante como esta, en donde perfectamente podemos entender la pandemia como un acontecimiento vital estresante, pues entonces han disparado todavía más, ¿no? Es decir, pero eso no significa, porque tampoco hay que Ya alarmar que a la haya población, relación con... efectivamente, que los trastornos estén aumentando, porque, bueno, pues los datos son que no es Claro, así. sí, Es decir, que efectivamente hay más no. quejas, hay más dificultades, pero eso no significa que los trastornos aumenten. De vez en cuando algo esto y es introducir alguna pregunta que no habíamos puesto en el guión,
Pero justo ahora estabas comentando sobre la atención pública y la atención privada. ¿Qué falta de recursos? Porque, y justo comentaba antes Irene, ¿no? Sobre los recursos de psicólogos en el centro de salud, en el medio rural. Hay una falta importante de profesionales en el ámbito tanto público como en el privado. Más necesidad, a lo mejor, en el público que en el privado, o no. Sí. ¿Tú qué percepción tienes tú sobre esto? Bueno, la verdad es que los datos son bastante alarmantes desde hace bastante tiempo, en concreto en España. Y sobre todo si ya conocéis el medio rural, o pues supongo que, claro, eso ya es, digamos, una película todavía más compleja, ¿no? Pero los datos son que en España hay una falta enorme de asistencia a los problemas de salud mental. Eso no significa que no haya recursos per se, significa que podemos hablar durante horas y meses de cómo estén gestionados, pero la realidad es que tenemos a 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando el mínimo es de 20. Estoy hablando de la Unión Europea, ¿vale? Datos publicados por el SMED y por la Unión Europea. Es decir, lo recomendable es 20 al menos para empezar a hablar de una asistencia más o menos digamos, más justa, ¿no? Pero estamos muy por debajo en el ámbito público. Yo es que, perdón, Esto digo, en el ámbito sí, público. claro, pero de todas formas yo personalmente pienso que realmente debería de invertirse más ahí, porque económicamente, a ver, hay gente que puede, pero realmente es una cosa que cuando necesitas un tratamiento no es de ir una vez al mes, ¿vale? Ya yo Claro, llego a ir todas claro, las semanas porque no he podido ir más, pero económicamente supone un gran gasto para hacer un buen tratamiento durante un periodo, ¿sabes? claro. Entonces yo creo que no es asequible para todo el mundo. Entonces sí que desde ahí estoy a Hay favor que un, por lo menos incremente el número de psicólogos a nivel de la seguridad social, yo creo, vamos. No sé, es mi hay un opinión, punto muy porque... importante, no, totalmente, pero hay un punto muy importante que sí que tenemos que poner encima de la mesa, ya que esto pues está muy dirigido a sanitarios, ¿no? Y es que el problema no es que la salud mental sea un gasto, la salud mental es una No, inversión, es decir, el problema está claro, eso es. en que los datos de Reino Unido son que por cada $1.000.000 que inviertes en salud mental, te ahorras cerca de $20 millones en salud mental. Es decir, el paciente que no está bien tratado desde el principio, es decir, que no hay un primer filtro que oriente en qué necesidades tiene, es un paciente que va a hiperfrecuentar tanto el Cualquier consumo de cosa, fármacos claro, como el consumo, como la asistencia en atención sí. primaria. Y al final es un paciente que fundamentalmente presenta quejas de ansiedad, estrés, depresión, y que los propios médicos de atención primaria pues tampoco pueden abordar porque Gastos, claro, claro, gastos de están saturados, urgencia. No hay gente que va a efectivamente, urgencia Ni por trastornos de tienen, ansiedad. Un montón. O sea, efectivamente. es que Pruebas es radiológicas, impresionante. Todo, me todo, duele la bueno. cabeza, pero todo, ni tienen tiempo Yo he ni sido probablemente la culpable alguna vez. preparación efectivamente, como nosotros, vamos. Quiero decir que totalmente, aquí nosotros hay muchos sanitarios que estamos pues, en primera línea claro, y tenemos un déficit importante a nivel de conocimientos y yo creo Sí. que deberíamos fomentar las colaboraciones y las formaciones conjuntas totalmente. con vosotros precisamente para aprender a controlar y a Sí. derivar. Y en estos consejos prácticos que podemos dar, porque uno de los grandes miedos de todos los que hemos tenido ansiedad a lo mejor descontrolada son los ataques Sí. de angustia o de ansiedad. ¿Cómo los calificamos? Ujú. ¿Qué tipo de recomendaciones podemos dar a los pacientes para que se enfrenten no solo al miedo de tener un ataque, sino al propio ataque en sí, si ocurre? Muy buena pregunta. Pues los ataques de pánico, hay autores que hablan de que ataques de pánico vamos a tener todos alguno a lo largo de nuestra vida. Es decir, un ataque de pánico no es un trastorno. Un ataque de pánico es una subida repentina de los síntomas de ansiedad que adquiere su máximo, digamos, esplendor a los 10 minutos y que los síntomas que presentas son muy desagradables. Tan desagradables que las personas que lo han sufrido pues no saben qué les está ocurriendo y entonces acuden corriendo a un servicio de urgencias y en urgencias pues les hacen un chequeo general en cardiología, etcétera, etcétera, y dicen, no hay nada, no pasa nada,
lo que tiene es ansiedad y le dicen algo así como tómese la vida de otra manera. ¿No? Literal, ¿no? Fue mi caso. Sí. Literalmente fue mi caso. Es decir, que lo que quiero dejar claro aquí es que un ataque de pánico no es en absoluto nada peligroso. Nadie se va a morir de un ataque de pánico. Otra cosa es que la sensación sea como que te estás muriendo. Pero eso es una cosa muy distinta, ¿vale? Es decir, un ataque de pánico es una subida repentina de los niveles de ansiedad, pero rápidamente nuestro sistema, vosotros lo conocéis muy bien, pues nuestro sistema está diseñado para que entre otro sistema a rebajarlo. Por lo tanto, en pocos minutos la curva de ansiedad tiene forma de U invertida y en muy poquitos minutos va a entrar el siguiente sistema a bajar la frecuencia cardíaca, a respirar un poquito mejor, a intentar dejar de sudar, a disminuir la dilatación pupilar, disminuye la tensión general, tanto tensión muscular como la arterial. Es decir, poco a poco el sistema parasimpático entra para regular esa homeostasis interna y la curva de ansiedad siempre va a tener la misma forma. Hay muchos pacientes que nos preguntan, ya, pero no me voy a morir. Y en cuanto yo les explico realmente cómo funciona el sistema, pues es que nunca vuelven a tener más ataques de pánico. ¿Por qué? Pues porque ya dejan de temerle al ataque. Y entonces estamos evitando el trastorno de pánico, que eso es otra cosa. Entonces estaríamos evitando que aparezca ese miedo continuo y preocupación continua a que me vuelva a dar y a que pierda el control, efectivamente. Pero cuando les explicamos, y vosotros podéis hacer un trabajo fantástico ahí, ¿no? Cuando les explicamos a los pacientes que, aunque sea muy desagradable, no pasa nada, ¿vale? Es decir, que de alguna manera esa subida de los niveles de ansiedad va a ir disminuyendo y que se va a ir encontrando mejor. Que probablemente si aprende a regular un poquito su respiración, probablemente no se dé esa hipercambia en los tejidos y por lo tanto no se desmaye. Que por otro lado, si se desmaya tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, que nos tumbemos, que no pasa nada, ¿vale? Es decir, la persona enseguida empieza a bajar el nivel de activación y desaparece el ataque. Por lo tanto, es muy importante la información. Fijaos que se ha demostrado que una sesión de información psicológica tiene más efecto en el trastorno de pánico que 20 sesiones de terapia psicoanalítica clásica. Es decir, que a veces con que informemos es suficiente. Menudo dato. ¿Vale? Por lo tanto, pues eso, una crisis repentina de ansiedad es muy desagradable y obviamente las personas que nos estén escuchando pues lo han pasado mal y no hay que frivolizar con esto, pero lo que sí que hay que decirles es que no se preocupen, porque si han ido a urgencias o su médico les tiene más o menos controlados y está todo más o menos correcto, no hay por qué temer nada, porque solamente es desagradable. Efectivamente son inesperados y generan mucho miedo y lo peor que generan es miedo al miedo, ¿no? Es lo que llamamos sensibilidad a la ansiedad, que es ese miedo a padecer más síntomas. Me estaba yo acordando cuando estabas hablando de que a mí siempre, bueno, mi psicólogo me dice que la importancia de respirar bien, de poder gestionar el tema de la respiración y lo importante que es trabajarlo, que mucha gente no lo sabe, pero que eso también es un punto muy, muy a favor para poder, como tú dices, cuando viene el momento, gestionarlo correctamente a través de la respiración, ¿no? El poder permitir que la otra, la defensa que decías, llegara antes de hacer cualquier cosa. Que va a llegar, claro, efectivamente. Por lo tanto, hay que transmitir un poco una sensación de control a los pacientes y vosotros yo creo que sois ahí unos buenos gatekeepers, ¿no? Que estáis como en la primera puerta de entrada y podéis ayudar un montón, enormemente. Sí. Yo lo intento con alguno, porque tengo alguno y ya te digo que al estar en una zona rural, como tienen poca accesibilidad muchas veces, también hay que hacer ahí un papel un poco que es complicado, porque a nivel formativo pues no lo dispongo, ¿sabes? Yo siempre derivo todo lo que puedo. Claro. Y te iba a preguntar, ¿es la ansiedad el primer escalón para desarrollar alguna otra patología? O como has comentado que era algo natural, no lo sé. Ahí tengo pues aquí te puedo contestar dándote la versión fácil y decirte que no. La versión fácil es que no. Esto es un poco como el mantra este de que por los porros se empieza, ¿no? Bueno, pues no, son sustancias distintas y son fenómenos distintos y probablemente el perfil del consumidor es distinto en cada caso.
Pero la respuesta fácil es que no, es decir, la ansiedad es una respuesta normal y no hay que preocuparse y todos la tenemos en mayor o menor medida, pero la respuesta compleja pues tiene más que ver con los estudios más minuciosos que se están haciendo a nivel longitudinal, con poblaciones a las que se les está haciendo un seguimiento durante 40 años, más de 40 años de seguimiento. Jolines. Sí. Estudios que son, bueno, pues que son personas que están propuestas incluso para los premios Nobel, es decir, muy centrados, ¿vale? El famoso estudio Dunedin, el Minnesota con gemelos, es decir, sabemos mucho acerca de algo que ya se dijo hace mucho tiempo, pero que a las personas que lo dijeron se les hizo poco caso, y que tiene que ver con que las personas acuden a consulta de salud mental la primera vez con 14 años, ¿vale? Es decir, a partir de entre los 10 y los 17 años se generan los primeros síntomas. Y a partir de ahí, pues esa persona debería ser bien tratada desde un punto de vista, decimos hoy en día, transdiagnóstico. Es decir, hay un estilo que presentan estas personas, por ejemplo, de darle vueltas a las cosas, de evitar situaciones ansiógenas, de no parar con la preocupación. Voy a ir, me voy a ir. Vente aquí, ¿vale? ¡Madre En este mía! cuento. Y que de alguna manera esta persona debería ser tratada adecuadamente, centrando la atención psicológica en esas variables que decimos que son transdiagnósticas, transversales a los desórdenes, ¿no? Porque con 30 y tantos va a volver a acudir, si no está bien tratada, con otro problema. Es decir, ahora tengo fobia social, sigo teniendo preocupaciones de SIVA, sigo teniendo evitaciones, sigo preocupándome por mi activación psicofisiológica. Y entonces estos estudios lo que vienen a decirnos es que básicamente es el mismo paciente que no ha sido bien tratado y que deberíamos tratarle bien, porque va a repetir más quejas a lo largo de su vida y por lo tanto hay que centrarse en aquellas variables importantes. Por lo tanto, lo único que Mira, importa es que perdona. centremos el tratamiento en aquellas variables y no en los síntomas, que durante mucho tiempo se hizo así. Es que justo lo que estabas comentando, me refiero, yo entro dentro del posible perfil, no sé si exactamente, habría que estudiarlo un poco más, pero sí que es cierto que yo fui al psicólogo con 18 años, ¿vale? Por problemas Sí, pues sí. de ansiedad, de estrés, más ansiedad diría yo, ¿vale? Pero era inseguridad que me provocaba ansiedad. Pero sí que es cierto que estuve muy poco tiempo y he vuelto a ir por motivos totalmente distintos a la Efectivamente, ansiedad. Y ahora mismo ya estoy tratándome de la ansiedad y voy mucho mejor. efectivamente. Esto lo hubiera hecho con 20 años, vamos, Claro. hubiera cambiado el mundo. De hecho, Ya te lo digo. de hecho, de hecho me alegro lo que cuentas, ¿no? Pero Sí, que de alguna manera, pues ahora se está haciendo otro trabajo, ¿no? De hecho, lo que estamos haciendo en diferentes países es intentar dirigirnos a los coles, a las escuelas, intentar enseñarles a esos niños a regular mejor sus emociones, porque probablemente si sí, aprenden a regular sus emociones no tengan que ir nunca a un psicólogo. Vale, y entonces podemos hacer una labor preventiva muy importante porque son de alguna manera esas personas las que van a hiperfrecuentar esos servicios y necesitan ayuda, ¿no? Y esa sí. ayuda tiene que ser una ayuda, voy a decirlo, aunque es un poco feo, pero tiene que ser de una forma muy consciente y muy potente en aquellos factores, aquellas variables que sí que se relacionan con el outcome, que sí que se relacionan con Sí. los trastornos emocionales, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Y trabajando esas variables, como son la atención, la rumiación, la preocupación excesiva, la evitación, pues esos pacientes no vuelven a visitar a ningún especialista, ¿no? Y un poco la clave está ahí en los últimos años. Se dijo hace mucho tiempo, pero nadie leyó esos artículos y poco a poco los hemos leído, los hemos ido retomando, ¿no? Poco a poco y hay investigación muy potente acerca de esto. O sea, volvemos a los conceptos de prevención. Efectivamente, Prevención y prevención y prevención y prevención. efectivamente. Pero una vez que el trastorno ya está establecido, que un paciente con un diagnóstico de ansiedad generalizada, entiendo que obviamente debe recibir tratamiento psicológico, que debe ser la base, pero sí a nivel farmacológico o fitoterápico de plantas,
¿Hacéis alguna recomendación desde las consultas de psicología? Pues mira, Hablamos obviamente de productos que no requieran prescripción médica. claro, es decir, lo primero que se publica en las guías NICE, que son en el Reino Unido, no sé si las conocéis, las guías del National Institute for Excellence and Care, que es digamos, son guías que todos los profesionales de salud mental tenemos que tener un poco en la cabeza acerca de cómo deliberar los tratamientos, ¿no? Pues lo primero que se dice es que los pacientes con trastornos de ansiedad y con trastornos depresivos o trastornos del estado de ánimo, pues primero deben recibir tratamiento psicológico de tipo cognitivo-conductual. Al loro con esto, porque no todos los tratamientos, eso daría para otro podcast, pero no todos los tratamientos tampoco son adecuados, ¿no? Entonces, de tipo cognitivo-conductual, es decir, dotar al paciente de estrategias para poder modificar esas formas de pensar y esas formas de actuar ante situaciones estresantes que van a facilitarle que no se enrede en círculos viciosos y al final cumpla criterios para un trastorno como el TAG que comentabas u otros, ¿no? Entonces, los tratamientos de elección son estos. En los casos en donde ha habido muchas recidivas, en las guías sí que recomiendan el tratamiento combinado con fármacos prescritos, ¿no? Pues inhibidores de la recaptación de serotonina, etcétera, ¿no? Y luego los psicólogos tenemos un desconocimiento muy importante también acerca de otro tipo de fármacos o de tratamientos como planteabas. Lo que sí que insistimos muchísimo es en que lo primero que tenemos que cuidar son los hábitos saludables, ¿no? Entonces, Sí, nosotros trabajamos mucho en las primeras sesiones en higiene de sueño, ¿no? Es decir, los pacientes tienen que aprender a dormir bien, ¿vale? Y luego los pacientes tienen que, higiene alimenticia, no tienen que aprender a comer bien, porque hay excesos de productos o falta de productos que pueden dar lugar incluso a crisis inesperadas, ¿no? Pues el exceso de cafeína, por ejemplo, hay pacientes que se toman mucha cafeína y que no son conscientes y que eso está activando su sistema, lo tiene, a digamos, tope. a tope y cuando se mete en la cama me dice, Juan, pero No es que puedo es justo dormir, cuando me ¿no? meto en la cama, cuando de repente me da algo, ¿no? Digo, claro, cuando descansas, cuando escuchas al cuerpo. Es decir, cuando tú te paras, entonces estás escuchando esa lavadora que va a 1000 revoluciones y entonces es cuando aparecen todos esos síntomas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un desconocimiento muy importante en esos otros productos. Sí que es verdad que se han encontrado muchas interacciones indeseables de gente que consume productos y que Sí, ahí. prácticamente no sabe ni lo que consume, ¿no? Y esto Mm. también hay que señalarlo. Pero si hay algo que sí Esto que está conocemos y generalizado. hacemos es centrar un poco el tratamiento al principio en, bueno, tú primero tienes que estar bien, ¿vale? A nivel de salud y luego empezamos a tratar el resto, ¿no? Sí, Por el ir tanto, por aprender a partes, comer ¿no? bien, Claro, efectivamente, el ir por partes. aprender a comer bien, que es muy complejo, ¿eh? Sí, Es un no, tema no, no muy es complejo porque, fácil. claro, Ya, claro, vienes tú aquí ahora con tu cara bonita a diseñarle a la gente un a plan mí de vida muy personalmente distinto. es una de las cosas que me cuestan porque yo utilizo la comida para calmar mi ansiedad Claro, y mi es una estrés respuesta muy típica esa. sí, sí, Sí. y me pierdo. O sea, lo intento controlar, pero hay veces que es que me descontrolo, va solo. No lo sé. Es muy típica, Bueno, Sonia. Menchu nos echó una mano el otro día con eso ¿Verdad? también. Sí. Sí, sí. Al final es un poco importante el señalar que, digamos, yo no me puedo preocupar de tener una buena salud emocional y unas buenas estrategias de regulación emocional si estoy descuidando mi sueño, por ejemplo. Lo primero es que tengo que dormir bien. Por lo tanto, empezamos generalmente con pautas muy concretas para enseñar un poco a la gente a dormir bien, ¿no? Y esto no es nada fácil. Dormir y comer bien No. pues es un poco, ya lo sabéis, ¿no? Es decir, al final, el día a día, de nosotros dicen los cardiólogos que somos muy caros y nosotros le decimos, bueno, ¿y tú cuántas veces le has dicho a un paciente que deje de fumar, ¿no? Es decir, que caro que es, Pues ¿no? ¿Qué significa caro? aquí, aquí me tocas un tema importante porque justo con el tema de los cardiólogos hay bueno, el rollo de fumar y los cardiólogos ya lo tocaremos en otro podcast. Es que yo estoy metido en mucho rollo de respiratorio y sí, hay cosas, hay cosas. El problema es el mismo de siempre, es el registro y el tiempo. Claro, claro. No solo pasa en cardiología, pasa también en atención Efectivamente, primaria. es un ejemplo claro, claro. Pasa. Totalmente. Entonces, bueno, pues cambiar hábitos es complejo.
Juan, y ya para terminar la entrevista, signos y síntomas que tenemos que tener los farmacéuticos, como 4 o 5 que sean más destacables para poder derivar nosotros a un tratamiento psicológico. Bueno, pues esa es una buena y bonita pregunta, ¿no? Porque al final es como muy de aterrizar todo esto y ayudar a la gente. Pues fijaos, si yo tuviera que simplificar en una variable latente, ¿no? Un poco un constructo que nos dijera, oye, este paciente va a tener problemas emocionales, pues hay unos signos y síntomas que tienen mucho que ver con el sueño a los que deberíais estar muy atentos. Estos pacientes que buscan continuamente productos para intentar dormir, Mira. pues al final estos Justo. pacientes lo que tienen es que aprender a dormir. Es decir, quitar la tele de la habitación, por ejemplo. Vale, entonces da igual que te tomes litros de un producto que Sí, si... melatonina, que si no dejas de usar el móvil 1 hora antes de irte a dormir, Efectivamente, si es pues que la luz no... azul va a seguir el Sí. núcleo accumbens y todo este Exacto, rollo. ya lo conocéis, ¿no? Por lo tanto, estas personas que hiperfrecuentan vuestros servicios, ¿no? Pidiéndoos, oye, dame algo para dormir, que llevo una temporada de estrés muy larga y que sigo sin poder dormir, pues este es un paciente para cogerle un ratito y decirle, oye, ¿tienes 5 minutos y hablo contigo? ¿Vale? Y el tema del sueño es bastante recurrente, ¿no? Es uno de los fenómenos en donde más se representan los trastornos de ansiedad, ¿no? Uno de los grupos de síntomas. Luego hay otro grupo de síntomas que tienen que ver también con la alimentación, es decir, estos pacientes que también están buscando esos productos milagrosos para intentar adelgazar y que Ay, curiosamente coinciden exámenes o que coinciden sí. la oposición o que coinciden, bueno, pues es que tu cuerpo está diseñado para cuando tú estás en exámenes y abres el frigorífico, generalmente no te comes una zanahoria, ¿vale? Generalmente vas y Ya te te comes digo una yo barrita de que chocolate. no. Me pongo una zanahoria y me como luego la nevera. Me como Efectivamente. Por tanto, este paciente que también está buscando estos productos milagrosos para adelgazar, también hay que estar atento. Y luego, si hay un último grupo de síntomas que son recurrentes, pues tienen mucho que ver con las molestias gastrointestinales. Estos También, es pacientes verdad. que presentan diarreas crónicas, dolor del suelo pélvico, abdominal, continuo, que luego ante una exploración pues nos damos cuenta que curiosamente coincide con periodos de estrés mantenidos en el tiempo, pues este tipo de somatizaciones o cefaleas, ¿no? Pues yo creo que ahí deberíamos estar muy pendientes, ¿no? Son quejas muy frecuentes en la farmacia. Yo cuando voy a la farmacia Sí, lo observo, ¿no? Que la gente son pide esto, Sí, ¿no? preguntas mucho, mucho, muy, muy, mucho. muy frecuentes. O sea, es de las más, Muchísimo, diría muchísimo, yo. De muchísimo. las más frecuentes. Por lo tanto, dolores que tienen que ver con lo gástrico y con la cabeza, problemas con la alimentación, ¿no? Productos para adelgazar y productos para dormir. Yo aquí me plantaría y hablaría con ese paciente. Muy bien, Juan, pues muchísimas Súper gracias. útil, súper útil, Juan. Una Sí, cosita, Sí. antes de que pasemos al siguiente bloque, Irene, permíteme, por favor, porque el momento que tenemos a este paciente que puede cumplir estos criterios, a lo mejor de cribado, por así decirlo, ¿cómo le comunicamos o cómo? Porque igual hemos hablado que es igual de importante el conocimiento o saber identificar al paciente como comunicarle al paciente cuál es su necesidad. Y yo no sé si sigue habiendo estigma alrededor del tratamiento psicológico Ujú. y cómo comunicar al paciente para que se atreva. Sí. No hay. Hemos superado mucho este estigma del tratamiento psicológico. De hecho, parece incluso con mis alumnos en la universidad, ellos mismos, ¿no? Plantean, pues mi psicólogo, mi psicóloga. Es decir, es una cosa sí. como muy, muy normalizada y es una cosa que gusta mucho, ¿no? Que parece como que Yo estamos ya creo que ganando está ese de estigma. moda. Sí, está de Y moda. Qué incluso en bien. algunos casos está de moda. eh, pero, pero aunque se haya combatido el estigma, la otra cara, que es comunicar a alguien que quizás debería pedir ayuda, pues esa ya no es tan fácil. Porque ahí tiene más que ver no tanto con un estigma social o socioeconómico, sino con algo que tiene más que ver con el reconocimiento de los síntomas. Con esto me pasa a mí y esto es un signo de debilidad que piensan muchas personas. Es como que ¿cómo voy a tener yo problemas de ansiedad si soy el director de una compañía o soy un futbolista o soy un... Es decir, a mí esto no me pasa, ¿no? Yo Ya. tenía mis consultas a personajes de todo tipo, ¿vale? Políticos, futbolistas, cantantes, actores, empresarios, y claro, me dicen muchas veces, esto a mí no me puede pasar, ¿no?
Eso tiene mucho que ver con una asociación que tenemos, ¿no? Con si lloras es que eres débil, ¿no? Es decir, si tienes una Sí, emoción eso como es la un ansiedad es que eres estigma débil. de, claro, de que no se puede llorar, no puedes ser débil, tienes que ser el más fuerte, pero Efectivamente, eso es sí. la sociedad el que lo estipula, entre Es una comillas. sociedad, ¿no? Que lo hace a base de alprazolam, ¿no? Claro. Entonces Sí, justo. contárselo, yo creo que ahí Guillermo tiene razón que es una parte como compleja, ¿no? Yo le diría, le haría una pregunta, ¿no? De, oye, ¿tú te has parado a pensar si todos estos síntomas se relacionan con periodos más duros, de más fatiga, estrés, etcétera? Y la persona te va a decir que sí. Pues sí, Sí. Te va a sí. decir, Y claro, sobre todo, sí, además claro, con como vosotros, dándolo por hecho, dándolo sí. como si Más fuera muy obvio. confianza, Y tienen además con vosotros confianza, Sí, tienen claro. mucha confianza con vosotros, porque sois personas que dais una seguridad enorme, ¿no? Al paciente que está un poco desesperado. Entonces, que yo también lo he estado, ¿eh? Cuando he ido a la farmacia con la niña, la tos de la niña, y cuando me habéis dado una respuesta tranquila y sosegada, he dicho, o sea, que no la tengo que colgar del cuello, ¿no? Es decir, que ayudáis mucho, ¿no? Pero el hacerle esta pregunta y que empiece a relacionar síntomas y decirle, ¿por qué no buscas ayuda de personas que se dedican fundamentalmente a esto? Y a los que vamos o hemos ido cualquiera en alguna vez en nuestra vida, pues eso puede hacer que la persona lo oriente de otra manera, ¿no? Pero sobre todo que relacione síntomas con acontecimientos. Es una de las cosas que más nos ayuda a nosotros en terapia a que observen que es algo funcional, es decir, que no es algo orgánico, de que estás loco, no va por ahí, ¿vale? No, Tiene que no. ver Yo con creo que que... cada vez es con- más frecuente que la gente lo vea como algo natural. Yo realmente lo hago con sí, naturalidad. Primero le digo, mira, yo mm, llevo 6 años. Digo, y claro, estoy súper contenta. Digo, y si hubiera ido más, hubiera claro. ido más. Y si me Efectivamente. entra antes, Lo que pasa que, antes. bueno, Naturalidad, lo que pasa que no todo el mundo, y en esto confianza. las No, mujeres nos ganáis, ¿eh? No sí. todo el mundo Ah, vale. identifica igual de bien. Vale. Sí, Sí, claro, yo es porque que los hombres somos un poco más sí. represores, ¿no? Nos Pero cuesta porque mucho es la decir, a mí me visión pasa de que esto. el hombre tiene que ser más duro, ¿no? Es como lo que Sí, estábamos sí, hablando, lo ¿no? tenemos un poco, La sí. mujer puedes caer en Mm, algún momento. Como que sí, de Y debilidad. aquí es donde yo expongo mi caso, porque yo tuve una serie de ataques. Previos a estos ataques, yo había tenido un bajón de glucosa, pues estaba haciendo un ejercicio muy intenso, muy intenso, muy intenso, y tuve un bajón de glucosa real, ¿no? Y después tuve estos ataques de ansiedad. Y yo no pensaba que eran ataques de ansiedad, pensaba que eran bajones de glucosa y que tenía un insulinoma. O sea, tú fíjate claro. cómo mi Tu cabeza cabeza va por ahí, dijo, no, esto no puede ser, tiene que ser un insulinoma. claro. Y endocrino y tal, y no, chicos, que el problema es este. De hecho, muchas personas con esos ataques, me alegra que lo cuentes porque muchas personas con crisis o con ataques de pánico se ponen realmente en lo peor cuando realmente es algo que tiene solución y que es más fácil Claro, de claro, alguna manera, ¿no? Pero es curioso como el cerebro es como de, no puede ser un tema de yoyos. totalmente. Esto no No, puede ser, esto no va conmigo, ¿vale? Tiene que sí, ver, No, esto yo tiene soy que ser algo mucho fuerte, más esto grave. no puede Sí, ocurrir. Yo no No pasa nada. me lo llegué a plantear ya después, pero claro, luego me fijé y digo, joder, yo tenía, si llego a mirar las prevalencias entre el insulinoma en un paciente de 30 años o claro, problemas totalmente. de ansiedad perdido, es que no hubiera planteado ni siquiera una Efectivamente, visita efectivamente. a un endocrino. Bueno, Claro. chicos, vamos a pasar a la parte de bulos porque vamos ahí justitos de tiempo. Así que vamos a pasar al juego de bulos. Bueno, Juan, pues el juego consiste en lo siguiente, que ya hemos hecho unos cuantos y es que hacemos una afirmación y tenemos que decir si es bulo o verdad, ¿vale? Así Muy que bien. ¿Hay que empieza... explicarlo o no? Si Solamente quieres sí, decir pero rapidito, muy rápido, nada. ¿vale? No, tú cállate, Juan. Juan, Que yo me no, enrollo no, mucho. Que yo me enrollo mucho. rapidín. Venga, empieza Guillermo. Juan, el estrés es lo mismo que la ansiedad. ¿Bulo o verdad? Bulo. Pero Bulo. venga, bueno, lo hemos explicado antes, todo hay que decirlo. Efectivamente, el estrés es un Sí, proceso. lo hemos contado El antes. estrés es un proceso, la ansiedad es una respuesta. Me encanta, ¿ves? Es así resumido, de verdad. Vale, te la hago yo a ti, Guillermo. La ansiedad solo provoca síntomas emocionales. Bulo.
¿no? Lo que estamos hablando antes de Efectivamente. somatización Muy y de todas bien. estas cuestiones. Gran parte de los síntomas son Bulo. físicos. Muy bien. Venga, Juan, voy contigo. Sufrir A ver. ansiedad es por ser mentalmente muy débil. Bulo. Efectivamente. La acabamos de Bulo, comentar efectivamente. justo La acabamos ahora de mismo. comentar. Venga, Eso es. repito, para ti también, Juan. Para obtener resultados es necesario mucho tiempo. Bulo. Bulo. Sí, porque también has Uno comentado... de los ejemplos más llamativos es este, ¿no? Es decir, los ataques de pánico, el trastorno de pánico desaparece prácticamente con información, ¿vale? Y esa información se puede dar casi hasta en un panfleto. Fíjate, ¿eh? Qué maravilla. Irene, última para ti. La ansiedad se cura tomando ansiolíticos. Bulo. bulo. Así que, Ese es grande. no, Ese es de grande. hecho, a veces, bueno, no, la mayoría de las veces yo creo que no harían ni falta. Si en el No, caso de de hecho, que... Pero también he de decir aquí, como puntualizar, que es como la parte fácil, muchas veces, cuando acudes al médico con un trastorno de ansiedad. Es como, bueno, tómate efectivamente. esto hasta que busques ayuda en un psicólogo, ¿no? Es como, entonces Efectivamente. te quedas ahí, no Sí, pasas, porque notas una pequeña mejoría y entonces claro. no pasas a la parte importante que es tratarse. Bueno, pues Pues hay que dime. concienciar a la gente de subir el escalón. Sí, es muy importante. Yo lo digo, o sea, desde mi experiencia personal. Yo siempre se lo digo a todos, a mí me da igual. Me falta poner Claro, pero es muy la bueno. farmacia y yo voy al psicólogo, no pasa nada. Es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor. Claro, pero que las Sí, personas vean que una persona de confianza pues también ha tenido problemas en algún momento es fantástico. sí, que Nos ayuda además, mucho. claro, eso es, y que he tenido una buena experiencia, que eso también es importante. Claro. Bueno, he tenido varias porque no es el único, pero que al final es algo importante. Pues ahora vamos a pasar a una noticia que además últimamente está como muy de moda, pero yo creo que es porque últimamente, o sea, que existía antes, pero ahora se ha puesto un poquito más de moda. Vamos a pasar. Bien, Guillermo, pues voy a leer el titular. En la NBA se retira, o sea, bueno, un miembro de la NBA se retira a los 22 años debido a la ansiedad. Dice, he experimentado los momentos más duros de mi vida. Y bueno, no es el primer deportista que se retira joven o que se retira pronto debido a ese estrés o a esa ansiedad. Y a mí me gustaría aquí destacar el papel de los psicólogos con la especialidad de deporte, que creo que hacen un papelón impresionante. Que no se note que el mío tiene esa especialidad. Que no se note que el mío... Totalmente, muy importante. Es muy importante y sí que es cierto que creo que cada vez tienen más papel y más... O sea, les dan más importancia, yo creo, también a nivel deportivo. O sea, yo no sabía que los clubs o tal tenían un psicólogo para trabajar. Pero bueno, todo esto. básicamente cualquier buen deportista de élite que conozcamos, creedme, que tiene un gran especialista detrás. De verdad, es impresionante, yo alucino. Fíjate qué manera de terminar con un sueño de este chico. Seguro que desde los 4, 5, 6 años había soñado con ser jugador de baloncesto profesional, jugar en la NBA, con sus ídolos, tal. Qué manera de terminarlo, debe ser terrorífico. Y luego, claro, personas que están expuestas tan mediáticamente como deportistas, actores, políticos, esa gestión es complicada. Totalmente. Es muy complicada, pero hay que saber también, a ver, no todo el mundo es capaz, yo creo, de llevar todo. Es como cuando alguien, yo creo que se hace famoso del día... No, nadie es capaz de llevar todo. Nadie. Claro. O sea, vosotras podéis hacer 2 cosas a la vez, pero todo tampoco. Y hacer 2, pero mal, porque al final, como no estás centrado en una, no puedes hacerlo. Es que nuestros recursos son los que son, claro que sí. Pero bueno, es muy interesante esta noticia y sí que me gustaría destacar que si quisierais que hiciéramos algún programa de pues esto de psicología deportiva, que me parece interesante, que no se habla mucho, yo no había oído hablar mucho de ella, y que si os interesa, pues que nos lo pongáis en comentarios y oye, en un futuro nunca se sabe, porque me parece para la parte también de salud mental, pues algo enriquecedor, porque cada vez hay más deportistas, aunque no sean profesionales. Pero bueno, pues Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y haber estado con nosotros. Muchas gracias. De verdad, ha sido un placer gracias, Juan. charlar hemos aprendido un montón. Muchísimo. De verdad.
Si nuestros oyentes, escuchantes quieren encontrarte, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mira, en Twitter suelo tener bastante actividad, @RamosTejudo, junto, el apellido, los apellidos. Luego, bueno, pues en la página web de la propia clínica nuestra, que se llama mindgroup.es. Y también en la web de la universidad, que también tengo una parte muy importante de docencia y de investigación en la Universidad Camilo José Cela, también allí. Y encantado de poder contestar a mensajes privados, a dudas, o que siempre hago. Así que será un placer y de verdad ha sido un placer estar con vosotros aquí hoy charlando de estos temas que tanto me gustan y que me gusta que gusten también, ¿no? Y poder aportar un poquito. Muchas gracias. Ya hablaremos sobre investigación Sí. también, sobre algún proyecto que quizá podamos hacer en conjunto Fantástico. en farmacia y con el laboratorio que tenéis. Qué bien. Ya, y Guillermo, dejando caer en directo Pues para que no un puedas placer. decir que no, para que no... Pues un placer. Y lo Sí, malo que yo sí. tengo es que tengo dificultades a la hora de decir que no. Ya. Y por eso me meto en todos los fregados posibles. Pues yo tengo el Así mismo que, problema. No sé decir que no. Así acabamos Guillermo y yo sí. aquí. ¿Ves? Porque no me supo decir que no. Me pega mucho. Sí, me pega. Yo sé cómo nacen estas cosas. Bueno, pues nada, Bueno, un placer, un verdadero placer. gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a todos por compartir este episodio con nosotros. Recordad que nos podéis encontrar en vuestra plataforma de podcast favorita. Y si queréis, podéis mandarnos vuestras preguntas a @boticonsejo y docpharma. Y también recordad que tenemos un canal de Telegram donde podéis apuntaros. Sí, y por supuesto recordad también que podéis encontrarnos en las redes sociales como La Diferencia está en la dosis.